sin más preámbulo voy a presentar a nuestros expositores. El primero es el doctor Ignacio Arriarán, funcionario de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Nuestra siguiente expositora va a ser Roxana Oviedo Coseto, que es defensora del Fuero de San Martín, provincia de Buenos Aires. Y nuestro tercer y último expositor será el doctor Agustín Veiga, que es de la Defensoría Federal 2 de Lomas de Zamora. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Ignacio Arriarán. Él es abogado con orientación en Derecho Penal, egresado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, es docente de la práctica profesional en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, es trabajador de la Procuración Penitenciaria de la Nación desde el año 2016, habiendo trabajado en el equipo del Complejo Penitenciario Federal número 1 y coordinado el equipo del Complejo Penitenciario Federal número 2. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de centros de detención no penitenciarios. Es secretario titular de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y secretario de prensa de la misma institución. Doctor Ignacio Arriarán, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Liz. Primero, gracias a todas las personas que están aquí y han dedicado y van a dedicar un tiempo de su día para escucharnos. Cuando desde la Comisión de Asuntos Penitenciarios, que bueno, formo parte también, nos pusimos a hablar sobre alguna actividad para cerrar el año, nos pareció pertinente tratar el tema de los primeros momentos de una detención. Y bueno, particularmente me ofrecieron a mí, en representación de la comisión, hablar de una cuestión que tiene que ver más desde la aplicación de derechos para las personas privadas de la libertad, con la orientación de prevenir hechos de torturas o malos tratos. ¿De dónde surge esto? Bueno, surge de una recomendación de la Asociación para la Prevención de la Tortura, un organismo internacional, la APT, que recomienda la aplicación de lo que se conoce como salvaguardias. Salvaguardias que deben aplicar las fuerzas de seguridad al momento de practicar detenciones. Y esas salvaguardias están íntimamente relacionadas a lo que nosotros conocemos como derechos en los primeros momentos de detención. Esos derechos en los primeros momentos de detención, la APT los enumera en 4. El primero sería como el derecho que subsume a los otros 3 derechos, que es el derecho a conocer que existen derechos. Sin ese derecho una persona difícilmente encuentre posibilidad de ejercer el resto de sus derechos, ¿no? Y los otros 3 derechos que tienen que ver con la posibilidad de entablar un diálogo lo más pronto posible con su defensor o defensora, sea defensor público oficial o sea abogado particular, la posibilidad de informar a familiares o amigos de su situación de detención para traer luz a la situación de detención. Recuerden, no está de más recordarlo, en nuestro país, en donde hubo momentos donde la práctica de detenciones ilegales era la regla, este es un derecho que se torna con mucha importancia, ¿no? Y el último de los derechos tiene que ver con el examen médico obligatorio por parte de la APT, lo recomienda por parte de un médico independiente. Sobre eso, más o menos, voy a tratar de explayarme en 5 o 10 minutos, me parece que no tiene demasiada dificultad, y terminar hablando un poquito del contexto actual de los centros de detención de las distintas fuerzas de seguridad, y ahí les voy a dar el pie a quienes me acompañan en esta actividad, en este conversatorio, porque la realidad es que la situación hoy es bastante distinta a lo que existía en la pandemia, previo a la pandemia, por lo menos en la capital federal. Bueno, arrancando un poco con lo que recomienda la APT, desde luego que como todo organismo internacional que hace recomendaciones, lo tienen que hacer desde una base mínima
y desde luego que hay cuestiones que no aplican para todos los países de la misma manera. Por ejemplo, uno piensa, y hay una cuestión que la APT recomienda, que tiene que ver en cuanto a las confesiones en sede policial, algo que desde luego no vale en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico. Digo, cualquier declaración que se haga en sede policial no tiene relevancia si no es confirmada judicialmente. Pero las cuestiones que sí nos interesan a nosotros, por lo menos desde Argentina, tiene que ver con las que ya había enumerado previamente. La primera, desde luego, es esa cuestión muy de película, cuando te tienen que decir, tenés derecho a, y te enumeran una lista de derechos. Bueno, eso es lo que habilita a una persona a saber y a conocer cuáles son sus derechos para poder tutelar o solicitar su efectivo cumplimiento. Desde luego que cuando uno no sabe que tiene derechos, es más difícil hacer valer algo que no sabe que tiene. No hay demasiado para decir sobre este derecho, digo, me parece que es bastante claro. Y sí, sobre el resto de los otros tres derechos que me parecen de suma utilidad. El primero tiene que ver con la cuestión de poder avisarle a familiares o amigos sobre una situación de detención. Pensemos que no todas las detenciones se dan en marco de allanamientos al interior de domicilios. Por lo tanto, a veces las personas, los familiares allegados no se enteran de dónde está una persona. O, bueno, puede ser que incluso en un marco de un allanamiento esa persona viva sola, además, o se disponga por algún plazo la incomunicación. Digo, hay varias posibilidades o variantes que se abren en esas primeras 48, 72 horas de una detención que en parte dificultan a la persona poder ejercer esos derechos. Y eso no ocurre. Una persona que es detenida, que le puede avisar a un familiar, ese familiar puede ir a contratar un abogado o abogada particular, por ejemplo, que asuma el rol en esa defensa. Desde luego que en nuestro país está previsto que en los casos en donde la persona no se presenta con un abogado o abogada de su confianza, esa defensa va a ser desarrollada por las defensas oficiales, ¿no? Pero bueno, esto permite traer un poco de luz sobre esa situación de detención, saber dónde está el paradero de esa persona. También permite que si la persona requiere de alguna medicación crónica o alguna medicación que su no consumo por un prolongado uso pueda generar algún problema médico o alguna descompensación, bueno, poder avisar a familiares de ese contexto o de esa situación de detención permite resolver estas cuestiones en los primeros momentos. Después, desde luego, hay una obligación estatal de garantizar el acceso a la salud de todas las personas, incluso las personas detenidas, pero para esos primeros momentos es muy importante poder avisar a los familiares o amigos, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se pueden encontrar o que nosotros desde la Procuración Penitenciaria encontramos al momento de relevar la aplicación de estas salvaguardias? Bueno, una de ellas tiene que ver con que a veces no es instantáneo la notificación a la familia, no es instantáneo el acceso a un teléfono, no es que en el mismo momento que te esposaron, a veces sí, pero a veces no. Entonces pueden tardar 6, 7 horas entre que la persona es detenida o es aprendida en la calle hasta que pasa por todo el proceso de registración de sus datos personales y demás, y poder finalmente hablar con su familia y comentarle. Eso trae incertidumbre en esos primeros momentos. Y desde luego que también todo ese lapso, esas 8 o 9 horas, podría habilitar en el sentido de no saber dónde está la persona, traería un poco de oscuridad en el sentido de que pueden ocurrir algún hecho o algún exceso en el uso de la fuerza, por ejemplo, de la fuerza de seguridad. Algo que se me ocurre como que suele ser muy habitual cuando hay grandes manifestaciones, si hay detenciones masivas en grandes manifestaciones, uno ve que los detenidos gritan a la cámara su nombre, su apellido, como para saber que están siendo detenidos y traerle tranquilidad a la familia. La otra cuestión, el otro derecho que continúa
hablando la APT como salvaguardia, y que también nosotros monitoreamos desde la Procuración, tiene que ver con la aplicación con la posibilidad de contactarse rápidamente con su defensor o defensora, tanto sea oficial o público. ¿Por qué? Porque muchas veces, primero, en ese momento que uno habla con su defensor o defensora, se interioriza sobre la causa, cuál es la imputación, cuáles son las posibilidades defensivas, qué es lo que es primero que se puede plantear en esos momentos, y que un poco seguramente van a desarrollar Roxana y Agustín. Pero además, también hay prueba que es muy importante de producir en esos primeros momentos y demás. Hay situaciones que uno podría plantear desde el punto de vista de modificaciones de detención o demás. Y bueno, es muy importante poder entablar una rápida comunicación con ese defensor o defensora oficial desde luego, la mayor confidencialidad o privacidad posible, porque bueno, todos sabemos que los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, y también nosotros como profesionales del derecho, está la posibilidad, no, la obligación en realidad de que nos garanticen espacios de privacidad para hablar con nuestros clientes. Digo, desde luego que con cualquier otro cliente de cualquier otra rama del derecho, uno podría tener ese espacio de privacidad en su estudio, entendiendo que muchas veces los clientes de la rama del derecho penal están privados de su libertad. Es más difícil garantizar, pero las fuerzas policiales lo deberían hacer. Y bueno, quizás el principal problema que tiene la aplicación de esta salvaguardia, más que nada respecto a la situación de las defensas oficiales, tiene que ver con, bueno, no les voy a andar contando yo a ustedes, Roy y Aus, pero hay veces que cuando toca un turno te pueden entrar 15, 20 causas en un día, y a veces es como muy difícil, digo, hay falta de recursos, falta de personal, o cuestiones que hacen muy difícil la pronta atención en esos momentos. Se cumple igual, desde la Procuración venimos monitoreando estas salvaguardias, y la verdad que tienen un alto cumplimiento, al menos en lo que tiene que ver con la policía de la ciudad, que es la fuerza que más entrevistas tomamos a las personas privadas de la libertad. Pero bueno, siempre es algo que hay que estar muy atento a esa situación. Y la última, y me parece quizás una de las más importantes para prevenir o en todo caso sancionar, si esto hubiesen ocurrido hechos de tortura, tiene que ver con el examen médico obligatorio al momento de entrar a un espacio de detención. El APT lo define como un examen médico por médico independiente. La realidad marca que muy pocas personas saben que pueden poner un médico independiente, y muy pocas personas, incluso sabiéndolo, así lo hacen, porque bueno, un médico legista tiene su valor, y además muchas veces esa situación es suplida por los médicos legistas que tienen las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad preventoras tienen médicos legistas, se les hacen los exámenes de visu que constatan las lesiones con las que esa persona entró, y constatan las lesiones con las que esa persona, o el estado general, mejor dicho, con el que esa persona ingresa y con la que esa persona se va del establecimiento cuando va de traslado al servicio penitenciario, por ejemplo. Lo mismo hace el servicio penitenciario al momento de recibir y trasladar. Eso, digo, que ese examen se cumpla, hace que quizás la fuerza de seguridad al momento de detener, o la fuerza de seguridad penitenciaria al momento de producir traslados, bueno, lo piense dos veces a la hora de cometer abusos en el uso excesivo de la fuerza. Y en caso que los hubiera, bueno, permite por lo menos definir un marco temporal en donde esos hechos hubieran ocurrido. Esto teniendo en cuenta, obviamente, desde el punto de vista de las personas privadas de la libertad, o digo, en realidad de cualquiera de nosotros, si el día de mañana nos toca ser detenidos en el marco de cualquier, o aprendidos o demorados, en el marco de alguna circunstancia que puede suceder, digo, no sé, de cuestiones muy simples, digo, cuestiones que le pueden pasar como a casi todos, como un accidente de tránsito donde haya algunas lesiones bastante complicadas o demás.
Pero bueno, también como abogados o abogadas que ejercen y ejercemos la profesión, está bueno saber estas cuestiones porque después van a permitir dilucidar posibles hechos que hubieran ocurrido en el marco de esas detenciones. La APT, como organismo, como organización que tiene como función prevenir la tortura, piensa estas salvaguardias, obviamente, desde el punto de vista de prevenir la tortura o una investigación eficaz de esos hechos. Lo último, antes de cerrar, 2 minutos me quiero extender, contarles un poco, porque quizás no todos saben, la situación de los espacios transitorios de detención, la situación que están atravesando hoy en día las fuerzas de seguridad preventoras. Las fuerzas de seguridad preventoras, tanto la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como el resto de las fuerzas que actúan, federales que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria en Aeroparque, por ejemplo, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, están atravesando desde el 2020 una situación que les fue extraña, que les es extraña, por lo menos para la zona metropolitana, que es la detención prolongada de personas en espacios no preparados para detenciones prolongadas. Esto es comisarías o alcaldías, que están diseñadas para tener las personas en estos primeros momentos de detención que justamente estamos hablando, de 72 horas. Bueno, lo que ocurre, lo que viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia tiene que ver con detenciones prolongadas por más de 6 meses, incluso algunas detenciones hasta llegando a los 2 años, es un número muy alto. Eh, y bueno, nada, esta cuestión trae aparejado muchas dificultades para esas fuerzas policiales de cumplir con todo lo que establece la normativa nacional e internacional para el trato de las personas privadas de la libertad. Es una situación que en provincia de Buenos Aires es ya histórica, digo, pensemos en Berbisky, Pacho Berbisky del 2005, tuvimos hace 1 o 2 años, si no me equivoco, Berbisky 2, es una situación histórica en esos lugares. En el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires es una situación nueva, que se debe a una disputa entre el Servicio Penitenciario Federal y el resto de las fuerzas respecto a cómo, si reciben o no reciben personas privadas de libertad. Bueno, hay cuestiones también políticas dando vuelta entre medio, pero bueno, sí es una situación a tener hoy en cuenta el día de mañana, si ustedes como abogados que ejercen la profesión tienen un cliente o una clienta que está detenida en algunos de estos espacios, bueno, sepan que las condiciones, desde luego, distan mucho de ser las adecuadas y distan mucho de las que se podría tener en un establecimiento penitenciario. Para darles un ejemplo, les voy a dar solamente el número. Hoy la Policía de Ciudad, al día de hoy, tiene 974 personas, entre alcaldías y comisarías. Hay unas 100 y pico en Policía Federal, unas 20 en Prefectura y unas 15 entre Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería. Solo en la ciudad de Buenos Aires, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, da algo así como 1.150 personas detenidas en estos espacios. Es un panorama bastante desolador. Así que bueno, agradecer la invitación, a la exposición, agradecer que me hayan dado el tiempo para escucharme. Quedo atento si hay preguntas luego y algún debate que se pueda originar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arrarán. Recuerden anotar sus preguntas que van a tener la oportunidad de preguntar al final de la exposición. Ahora nuestra siguiente expositora será la doctora Roxana Oviedo Coseto. Ella es defensora del Fuero de San Martín de la provincia de Buenos Aires. Doctora Roxana Oviedo Coseto, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a Brian Batistelli y a Ignacio Arrearán que me convocaron para esta oportunidad para compartir con ustedes, bueno, un poquito pensar en situaciones que nos resultan cotidianas a los abogados penalistas. Yo trabajo, como explicaba antes Liz, en la provincia de Buenos Aires, soy defensora penal hace más de
20 años y siempre desarrollé mi tarea en la provincia de Buenos Aires, cuando el Código de Procedimientos no era el que tenemos ahora. Empecé en el año 1991 con el anterior Código de Procedimientos y creo que es importante, y no voy a decir nada nuevo que ustedes, colegas, no sepan, el procedimiento que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires es diferente al procedimiento penal del ámbito de nación o federal. Creo que es un procedimiento de avanzada. No significa que los resultados hayan sido los que se pensaron cuando se implementó en el año 98, pero sí es verdad que tiene un respeto profundo por el acusatorio, donde la investigación está en cabeza del fiscal, no desapareció la figura del juez de instrucción que nosotros teníamos antes y que todavía conserva el territorio nacional. Entonces, todas las peticiones, la investigación y digamos la carga de recolectar la prueba y de impulsar la acción está a cargo de la Fiscalía. El juez de garantías, que es un tercero imparcial que decide solamente a pedido de parte, nos plantea algunos desafíos distintos a los que en la justicia nacional, después seguramente hablarán con Agustín, porque las declaraciones indagatorias y los primeros momentos de la instrucción están a cargo del fiscal. Yo les voy a hablar de algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con lo práctico y que, si bien San Martín es un departamento de los 18, es un poquitito también una muestra, porque en la mayoría de los departamentos judiciales siempre se manejan de la misma manera. Existen las fiscalías de delitos comunes, que son las que cargan con la mayor cantidad de trabajo, ¿no? de delitos, homicidios, robos, lesiones, amenazas. Y después hay fiscalías tematizadas. En el caso de Martín, están tematizadas por delitos de comercialización de drogas o tenencia de drogas, delitos contra la integridad sexual, delitos con menores, delitos culposos y después delitos complejos. ¿Por qué les hago esta diferenciación y les explico un poco cómo es el modo de trabajar en provincia? Porque cuando ustedes se enfrenten a una imputación, seguramente cuando tengan que aconsejar a una persona imputada por un delito en el ámbito de la provincia, muy probablemente tengan que averiguar cuál es la fiscalía que interviene. No hay una sola fiscalía y según el departamento judicial, esto también implica que a veces tengan que trasladarse a determinados lugares donde las fiscalías tematizadas están en la cabeza del departamento judicial y las fiscalías ordinarias están descentralizadas. En el caso de San Martín, nosotros las fiscalías ordinarias tenemos algunas que son de San Martín y 3 de Febrero y otras que dependen de los otros 3 partidos, que son José de Paz, Malvinas y San Miguel. Esto no sucede en el ámbito de la justicia nacional y en cada departamento judicial pasa esto. El Ministerio Público Fiscal tiene fiscalías descentralizadas, básicamente el motivo es las grandes distancias que hay. Hay departamentos judiciales que son muy grandes, con una densidad poblacional muy grande, bueno, donde trabaja Agustín es una de ellos, Lomas de Zamora, La Matanza, son departamentos judiciales donde se descentralizaron las fiscalías para poder tener una inmediatez y un contacto más directo con el lugar y con la población que acude a la justicia. Bueno, nosotros también dentro de las defensorías oficiales tenemos toda la actividad unida, o sea, nosotros hacemos tareas de instrucción, de juicio, criminal, correccional, de ejecución y de faltas, o sea, no tenemos división de defensorías, por lo menos no en San Martín y en la mayoría de los departamentos judiciales. El defensor oficial concentra todas las etapas del proceso, inclusive de las 2 materias, o sea, de la materia correccional, delitos hasta 6 años de prisión como máximo, y delitos del fuero criminal. Bueno, ¿qué decirles o qué comentarles en cuanto a datos por ahí prácticos que me parece que los colegas que están empezando o que están teniendo contacto con un proceso, con el sistema penal en la provincia deberían tener en cuenta, y que me parece a mí que es lo que podemos llevarnos de este tipo de experiencias, ¿no? Porque nada que yo les diga que ustedes no conozcan, ya sea porque lo han estudiado o porque lo pueden ver en el Código de Procedimientos, les va a resultar por ahí más novedoso. Entonces me ocurría, cuando me invitaron a hablar con ustedes respecto de estos primeros momentos, es ir realmente a lo práctico y sobre todo a estos desafíos que nos planteó la nueva manera de trabajar a partir del 2020 con la incorporación de algunas herramientas telemáticas, pero también, si bien en algún punto todos sabemos que ha traído beneficios, también algunas dificultades, y que es necesario empezar a sortear o empezar a pensar
que el proceso penal nos plantea otros desafíos. En primer lugar, el tema del expediente digital. Nosotros ya no trabajamos más con el expediente papel. Antes ustedes tomaban conocimiento de la detención de una persona, por supuesto que ustedes intervienen nunca por pedido de la persona, porque la persona está detenida y probablemente no pueda contactarse con ustedes. Probablemente se contacte con ustedes un familiar, un amigo, alguien que quiera aportarlos a ustedes o proponerlos como defensor. Tendrán que ir a pedirle a la persona que ratifique esa designación y después aceptar el cargo. Era un poco más sencillo cuando uno se trasladaba a la fiscalía y decía, bueno, voy a ser el defensor que va a asesorar a la persona en el primer acto, que es el acto, lo que antes se llamaba como indagatoria, en provincia de Buenos Aires se conoce como declaración del imputado. Esta declaración es obligatorio que el fiscal la tome en las 48 horas de producida la aprehensión. La aprehensión generalmente la realizan fuerzas policiales. Y luego de esas 48 horas el fiscal tiene que definir si le pide al juez de garantías que esa aprehensión se convierta en detención, y en ese mismo plazo también tiene que recibirle declaración al imputado, ¿no? Este acto de defensa, que es la primera posibilidad que tiene la persona de conocer de qué se lo acusa y poder defenderse. Estos desafíos que plantea la nueva modalidad del expediente digital. Lo primero que ustedes deberían exigir es tener un acceso irrestricto a toda la IPP, a la investigación penal preparatoria, ¿no? Lo que se conoce como sumario, en los otros procesos, en la provincia de Buenos Aires se llama investigación penal preparatoria. Y ese acceso tiene que ser irrestricto porque a partir de el año 2020, las comisarías directamente toman la denuncia y ya lo ingresan al mismo sistema al cual accedemos todo el Ministerio Público. Ustedes tienen que tener la autorización para poder ver todo lo que está cargado en el expediente. ¿Y por qué les digo la autorización? Porque el fiscal tiene la facultad de ir poniendo diferentes niveles de privacidad a esas pruebas. Y ustedes tienen que poder conocer todo, si tienen que asesorar, todo lo que no esté obviamente en la carpeta del fiscal, que sería lo que el fiscal puede guardar como lo que antes se conocía como secreto de sumario, ahora ya casi no se utiliza de esa manera, pero sí se utiliza con el nombre de legajo fiscal, que es la prueba que el fiscal puede preservar, pero que en algún momento tiene que dar a conocer a la parte. En los primeros momentos de la investigación, el fiscal tiene esta facultad de reservar en ese legajo prueba que puede poner en riesgo la investigación. Supongamos, si está investigando una persona que está prófuga o si está investigando un domicilio para realizar medidas de allanamiento o de requisa, obviamente no va a poner esa información pública en la causa, pero sí tiene que tener acceso el abogado que va a asesorar al imputado de todo esto. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque inclusive a nosotros, como defensores oficiales, muchas veces nos pasa que tenemos acceso a la denuncia, tenemos acceso a algunas declaraciones que de repente se tomaron en comisaría, pero no tenemos acceso a los materiales que están en soporte informático. Por ejemplo, las cámaras de seguridad o los videos que se fueron agregando a lo largo de la investigación. Ahora cada vez es más común que una vez producido un hecho, empiezan a aportarse videos ya sea de cámaras municipales o de policía local, o inclusive cámaras privadas. Muchas veces se piden cámaras de bancos, de domicilios particulares, para el esclarecimiento de un hecho. Y no resulta muchas veces tan sencillo para nosotros poder acceder a esto. Y hay que discutir y hay que plantarse y hay que decir, yo no puedo asesorar o no puedo mantener una entrevista si yo no conozco la totalidad de la prueba de cargo. Es muy importante esto, porque muchas veces el apuro del fiscal por tomar la declaración en un plazo que se vence, que son esas 48 horas, porque tiene que decidir, porque se le vence el plazo para pedir la detención, o porque tiene que hacer un allanamiento, o porque sencillamente tiene muchos detenidos y obviamente va terminando y quiere ir liquidando de alguna manera las indagatorias por esto que contaba Ignacio. Muchas veces en los turnos hay muchos detenidos y bueno, que venga un defensor particular, a ellos en principio en la fiscalía no les resulta tan amigable como el defensor oficial, ¿no? En la defensoría oficial ellos la tienen en el mismo piso, llevan todos los expedientes, saben que siempre el defensor va a estar o va a haber un empleado, el defensor particular les plantea otro desafío, porque obviamente el defensor particular viene de afuera, viene nombrado el defensor de confianza, nombrado por la persona acusada, tienen que tener el acceso irrestricto a toda la prueba de cargo. No es un dato menor. Y sobre todo, tengan en cuenta también que no solamente el poder acceder a esos videos, a esa información que a veces llega por un soporte informático, sino también a las declaraciones o a las constataciones que la Fiscalía hace
antes de la declaración del 308 y que no siempre están en el sumario cargados o firmados, porque el fiscal los auxiliares de la fiscalía, que trabajan en la fiscalía, cargan la información, toman una declaración, hacen un llamado telefónico, no sé, para certificar determinada cosa, hacen el documento, pero lo tienen que dejar público. Si no lo dejan público, no lo firman, es lo mismo que si no estuviera digamos, en la IPP. Ustedes tienen que pedir, tienen que exigir esto. Y les digo por qué es importante, porque muchas veces pasa que en el apuro por tratar de que se lleve a cabo la entrevista previa, dicen, bueno, fíjate, está todo cargado en el SIM es el sistema que tenemos en la provincia para poder mirar los procesos de manera electrónica, está todo cargado en el SIM. Bueno, yo puedo mirar las declaraciones que se tomaron en comisaría, puedo mirar algunas fotografías que se pudieron haber agregado, a veces algunos videos, cuando son compatibles, no siempre la calidad de los videos son compatibles con lo que nosotros tenemos para ver, y muchas veces al fiscal le pasan información por celular, sino que a veces hay declaraciones y constataciones que se hacen en la fiscalía y que tienen mucha trascendencia en la declaración. Más de una vez me pasó que yo entrevisto a una persona y me dicen, le vamos a tomar declaración por un robo simple, ¿no? Un robo en una vivienda, supongamos. Y de repente hago la entrevista en base a la prueba que tengo, en base a lo que la persona me cuenta, aconsejo si declarar, si no declarar y demás, y cuando llego a la fiscalía me entero que el fiscal me dice, no, ¿sabes qué? No le vamos a tomar por robo simple, vamos a tomar por robo con infracción, porque me acaba de llegar un informe policial, una foto, que me dice que en realidad hubo fractura en la puerta, o en la ventana, o en la reja. Bueno, entonces, eso cambia sustancialmente el panorama. Y cambia sustancialmente el panorama, a veces porque de eso también depende si el consejo se mantiene o no en relación a la declaración, sino que también tiene una trascendencia directa con los pedidos de libertad provisoria, o sea, con la excarcelación, porque no es lo mismo una imputación por un robo simple, con una pena que tiene hasta 6 años de prisión, a un robo con infracción que tiene una pena que va de los 3 a los 10 años de prisión. Entonces ya cambia la situación y de repente también puede cambiar la estrategia, porque lo primero que ustedes van a encontrarse cuando hablan con la persona que está privada de libertad es con la pregunta es, ¿cuándo me voy? O sea, no, ¿de qué me acusan? O sea, ¿cuándo me puedo ir? La primera demanda lógica, natural del que está privado de libertad es ¿cuándo se termina esto? Y muchas veces esto es casi tan importante o más importante que la información que uno necesita obtener de esa persona, porque la verdad es que para que uno pueda aconsejar bien es necesario conocer la prueba de cargo, pero también es necesario conocer la versión que el sospechoso o la persona acusada tiene para darle al defensor, porque uno no puede aconsejar bien si no conoce exactamente lo que pasó. Y esto genera la otra, digamos, va de la mano de la otra exigencia que ustedes tienen que cuidar y que tienen que preservar cuando tienen este primer contacto con su cliente, y es la confidencialidad de la entrevista. En el caso de ustedes, les diría todavía más que en el caso nuestro, porque en los defensores oficiales, en general tenemos nuestros despachos, nuestras oficinas, en lugares separados de la fiscalía. A veces es verdad que nosotros accedemos a tener las entrevistas en dependencias de la fiscalía cuando las fiscalías están fuera del espacio común y por una cuestión de, ahorrar tiempo y no hacer viajar a la comisión que va de un lado para otro con las personas detenidas, uno facilita y se traslada, pero siempre obviamente se pide un lugar con privacidad. Ustedes, que no van a poder tener la primera entrevista en el estudio, en la oficina de ustedes, tienen que exigir que ese lugar sea un lugar con la privacidad necesaria para que ustedes puedan hablar tranquilamente con sus asistidos, para que ustedes puedan explicarles por qué están detenidos, explicarles toda la prueba de cargo, una computadora o un soporte electrónico donde ustedes les puedan mostrar fotografías, grabaciones. Hoy por hoy hay pruebas de todo tipo, hay hasta capturas de pantallas de imágenes de redes sociales, informaciones en muros de Facebook, fotografías que por ahí no son de la persona acusada, pero son de compañeros de la persona acusada, interceptación de comunicaciones telefónicas. Bueno, todo esto que es prueba de cargo eventualmente para poder refutar, para poder defenderse, esto ustedes lo tienen que exigir y tienen que procurar que desde un primer momento les sea ofrecido y con todas las garantías. O sea,
No, bueno, te muestro esto, la semana que viene vení que te muestro el video. No, la semana que viene no. Si yo tengo que asesorar ahora a mi asistido, yo necesito ahora, y no solamente lo necesito ver yo, se lo tengo que mostrar a él. Porque una cosa es que lo vea yo y otra cosa es que lo vea principalmente la persona acusada. ¿Cómo puede defenderse la persona acusada si no sabe qué dice esa conversación, si no sabe qué hay en esa imagen, si no sabe qué es lo que declaró la persona que lo está acusando? Entonces, eso es algo muy importante. En estos últimos años, y a consecuencia de la situación sanitaria, pues nosotros nos enfrentamos a situaciones de lo más diversas. Hemos tenido, la mayoría de los fiscales han traído a las personas para que nosotros las pudiéramos entrevistar, obviamente con distancia, con barbijo, con todas las mismas precauciones que tuvimos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero bueno, nosotros no paramos nunca de trabajar porque digamos, el delito nunca paró y las investigaciones nunca pararon, el fuero penal permaneció siempre, digamos, con esta presencialidad tal vez un poco más acotada, pero bueno, la realidad es que en los turnos, que es cuando se tiene el primer contacto con la persona aprendida, esto no se tuvo. Nosotros tuvimos en la mayoría de las fiscalías la posibilidad de que los fiscales hicieran comparecer a las personas aprehendidas a la defensoría. Algunos no querían que fueran a la fiscalía, lo cual a mí no me generaba ningún problema, porque si yo quería que la persona declarara, escribía yo directamente la declaración y el fiscal se conformaba con que yo pudiera escribir la declaración. Les diría que hasta en un punto agilizaba más y de alguna manera uno lo podía escribir con sus palabras y bueno, y poner lo que nos interesaba, digamos. Pero sí nos pasó, y sobre todo con fiscalías tematizadas, que muchas veces o bien no querían traer a los detenidos a la defensoría, o bien el lugar de detención estaba aislado, o las personas estaban aisladas, estaban en contacto con otras personas que estaban enfermas y los plazos se vencían. Y claro, y el fiscal a las 48 horas sin indagatoria no le daba la libertad. Imagínense, un robo con armas, un homicidio, un abuso sexual, imposible. Entonces, ¿qué nos proponían? Bueno, tener la entrevista previa, y tampoco nosotros podíamos ir a la comisaría, porque la comisaría estaba aislada. Entonces no nos permitían llegar hasta ahí y tener en algún lugar cerrado. Hemos tenido que hacer, pero magia en algunos casos para poder tener una mínima privacidad, porque los lugares donde nos ofrecieron hacer las entrevistas previas, yo no les puedo explicar, desde dependencias que no tenían ni puerta, la persona estaba detenida con las esposas puestas, con el policía a 2 metros, no le daban un auricular para que yo pudiera hablar y saber que la persona no estaba escuchando, o sea, que el policía no estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo. Y esto también se dio en los centros de detención de la provincia, sacando las comisarías, ¿no? En las unidades carcelarias. Fue muy trabajoso y algo que pareciera ser el ABC, ¿no? Del contacto abogado-cliente, que es justamente mantener la confidencialidad de la entrevista, esto que siempre nosotros decimos que es lo primordial, porque nadie puede establecer un vínculo de confianza y más con un defensor o con un abogado que no conoce, porque excepto que sea una persona a la cual ustedes ya defendieron en otras causas, en general, la persona, el vínculo que tiene es el primer vínculo que tiene, sea un abogado particular o sea un defensor oficial, y en una situación traumática como es estar detenido, ¿no? Privado de libertad. Entonces imagínense que en ese lugar, escuchado por personas que uno no sabe qué es lo que pueden interpretar de lo que uno está diciendo, interpelado por alguien que no conoce y que le dice, necesito que me digas toda la verdad porque para poder aconsejarte bien, yo necesito saber qué fue lo que pasó, esto es lo que tiene el fiscal, necesito que vos me cuentes qué fue lo que pasó para que yo te pueda decir si te conviene declarar o no te conviene declarar. Bueno, la verdad que nos planteó muchos desafíos y la verdad que no pocas exigencias, porque en más de una oportunidad hemos tenido que decir, bueno, así en estas condiciones no, o sea, tráiganlo a la alcaldía, en más de una oportunidad, bueno, tuvieron que venir a la alcaldía de tribunales, verlos en la alcaldía de tribunales al borde del vencimiento de las 48 horas, porque, bueno, los fiscales no querían ceder, no querían darle la libertad de decir, bueno, que venga en 15 días, sobre todo cuando eran delitos graves, eso también desde ese lugar se entiende, pero bueno, uno no puede en pos de asegurar un plazo legal, abandonar algo que tiene que ser primordial, ¿no? Y creo que en esto tenemos que estar muy atentos, porque además los tiempos que vienen nos desafían también a que esto vuelve a pasar. Y ahora, de repente, no nos pasa con la entrevista previa, pero sí nos pasa con entrevistas que llevamos a cabo en las unidades carcelarias, y que muchas veces
nos pasa lo mismo, a veces para hablar cuestiones que hacen a la detención, a malos tratos, a cuestiones sanitarias y a cuestiones también que involucran probables denuncias contra personal penitenciario. Bueno, no pueden estar hablando con el abogado en presencia de un oficial que es el que maneja el Zoom, que es el que tiene acceso a la sala. Es bastante complicado. Yo no sé cómo será en el Servicio Penitenciario Federal, no sé si tienen un poco más de medios que los que tenemos nosotros en el Servicio Penitenciario bonaerense, pero les digo que a nosotros nos cuesta mucho poder mantener ese ámbito de confidencialidad y de secreto. Otra cosa que también me interesaba poder, digamos, contarles, es que es importante en esos primeros momentos, en esas 48 horas que son cruciales, porque uno toma contacto con la IPP y toma contacto también con la situación, ¿no? Con el detenido y con la prueba, muy atentos a todo lo que el personal policial secuestra en esos primeros momentos de detención. En general, en las actas de procedimiento, en general, se deja constancia de los secuestros, pero hay muchos secuestros que no están en las actas de procedimiento y que tienen que ver con elementos personales, básicamente con los aparatos, con los celulares. Hay mucho secuestro de telefonía celular que no queda constancia en el acta, que solamente queda constancia en en determinados delitos. En general, en los delitos que tienen que ver con eventuales comercialización de drogas. Ahí sí, porque más allá de que no hubieran estado investigando a la persona, más allá de que no hubiera habido procedimientos previos respecto de esa persona, el celular siempre se lo llevan. Y siempre encuentra alguna manera el personal policial de hacerlo llegar a la fiscalía. Y muchas veces nosotros no nos enteramos, porque como no vemos el secuestro del celular en el acta de procedimiento, solamente esto surge a través de la conversación con sus asistidos. Entonces, es muy importante, porque hoy por hoy el 99% de la gente que es aprendida tiene un teléfono celular. Y la interceptación de esas comunicaciones y el análisis de ese teléfono celular no puede ser restricto. No puede ser restricto porque es una comunicación privada, necesita de la autorización, es tanto como obligarlo a declarar contra sí mismo. Imagínense en un aparato celular cualquiera de la información que pueda, más aún que siendo investigada por la justicia. Creo que esto también es un detalle que me parece importante que puedan tener en cuenta, es que detienen a una persona si le secuestraron el teléfono celular, a veces queda en la comisaría como efecto personal, pero la mayor parte de las veces llega a la fiscalía y ahí es donde hay que estar atentos de que no se hagan medidas de inspección de ese teléfono sin autorización de la persona imputada y sin control de la defensa. En relación a las situaciones de salud, que son otras situaciones que también, un poco uniéndolo a lo que contaba antes Ignacio con el informe mental, la situación de la provincia de Buenos Aires, yo les puedo hablar de San Martín, es bastante precaria en cuanto a la posibilidad de que las personas puedan tener un reconocimiento médico como corresponde, eficaz. ¿Y por qué les digo esto? Miren, para empezar, nosotros no tenemos psiquiatra en el Departamento Judicial de San Martín desde hace 15 años. Renunció el último perito del cuerpo médico forense, solamente tenemos médicos clínicos, algún traumatólogo, psiquiatra, que es lo que más necesitamos, no tenemos hace 15 años. Por lo tanto, todas las pericias psiquiátricas se hacen en La Plata con la demora consiguiente. Pero tampoco tenemos muchas veces reconocimientos médicos policiales efectivos, porque tenemos un solo médico de guardia, por lo menos para San Martín el 3 de febrero, y muchas veces ese médico de guardia es el mismo que hace las autopsias. Si hay médicos haciendo diligencias de autopsia, no tenemos médico para que vaya a revisar a los detenidos que tienen que venir a tribunales. La revisación médica tiene que ser antes de llegar a tribunales, porque la mayoría de las veces nos encontramos con personas lesionadas cuyas lesiones no fueron verificadas, nos encontramos con muchas situaciones que tienen que ver con consumo problemático de sustancias, esto cada vez más frecuente, esto cada vez más unido a la situación delictiva, esto es es algo muy preocupante. Les diría casi el tema consumo problemático de alcohol y de estupefacientes es como de la mano con las situaciones delictivas. Y la realidad es que no tenemos una respuesta estatal eficaz. El sistema punitivo solo ofrece cárcel, lamentablemente no ofrece otro sistema, otra posibilidad de tratamiento, y hoy por hoy son muchas las situaciones que son prácticamente imposibles de abordar en el sistema penitenciario,
Entiendo que pasa lo mismo en el Servicio Penitenciario Federal, pero bueno, en provincia ni les digo, con los números que yo les voy a decir ahora, se van a dar cuenta por qué no. En los casos de tenencias de estupefacientes, tenencias simples, que es lo único que se está procesando, por el momento, bueno, según la cantidad de droga que se secuestra, hay todavía procesos por tenencias simples de estupefacientes. Es muy importante en esos primeros momentos tratar de hacer todo lo posible para llegar a soluciones alternativas, ya sean medidas curativas, medidas educativas, no, suspensiones de juicio a prueba, no, evitar por todos los medios que se pueda llegar, que se tenga que llegar a una solución punitiva. En todos los casos, pero en estos casos fundamentalmente, porque bueno, cada vez más yo creo que nos convencemos de que la respuesta punitiva de la cárcel no ayuda. Los números que estamos manejando ahora son horrorosos. Escuchaba recién a Ignacio que hablaba de unos 1000 y pico de detenidos en comisarías. Bueno, en provincia es histórico. Yo saqué los números de noviembre de la Comisión por la Memoria. Nosotros hoy tenemos 4.367 personas detenidas en comisaría. Tenemos en comisaría una sobrepoblación de 250%. Así que imagínense la situación de vulnerabilidad que nosotros advertimos todos los días, de falta de lo básico, pero cuando les digo lo básico, es lo básico desde todo punto de vista, y ni hablar de la situación carcelaria. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos una superpoblación de más de 100%, más de 50.000 detenidos en toda la provincia, y es una situación que no se le ve mucho viso de solución, porque en verdad lo que termina pasando es que todo el tiempo hay parches, ¿no? Los parches son, bueno, hay una comisaría que está superpoblada, la clausuramos, sacamos esos detenidos de ahí que van a parar a otro centro de detención, que es una comisaría que si no estaba superpoblada va a estar con los detenidos que le llevaron. Y así se va produciendo lo que nosotros en la jerga conocemos como la calecita, ¿no? Los presos van de una comisaría a otra comisaría, de una unidad a otra unidad, pero la realidad es que el problema fundamental carcelario es un problema que evidentemente no preocupa con la, creo, digamos, con sinceridad, o sea, preocupan los números, a nosotros nos preocupan los números porque lo vemos todos los días, pero creo que ni políticamente ni de alguna manera desde el Estado hay una respuesta satisfactoria. Y esto también tiene que ver, a mí me parece, es una opinión personal, con mensajes contradictorios, ¿no? Esto en la pandemia se notó mucho. Nosotros tuvimos un mensaje que fue, por un lado, ustedes saben que nosotros tenemos un único jefe, el procurador de la, el procurador de la provincia es el jefe de los fiscales y el jefe de los defensores. Por ahora sigue siendo se sigue manteniendo esta esquizofrenia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por un lado teníamos la orden del procurador, si pidan todas las prisiones domiciliarias y todas las medidas alternativas de detención cuando empezó el brote del COVID para poder salir. Por otro lado, les decía a los fiscales, denieguen todos los pedidos de libertad que hacen los defensores. Entonces era esta esquizofrenia y este mensaje que, bueno, por un lado es, sí, a los jueces traten de utilizar todos los mecanismos alternativos que tienen para la coerción, pero en verdad la realidad es que los jueces están preocupados porque no los denuncien si dan una medida alternativa a la coerción o una morigeración, y sinceramente ni en la parte, digamos, en la primera parte del proceso, ni mucho menos en la parte de ejecución, por lo menos en la provincia, se consiguen las salidas alternativas o las salidas anticipadas de pena que nosotros pretendemos. Por lo tanto, estas creo que son las causas básicas de estos problemas que tenemos, el problema carcelario en el país, y que, bueno, lamentablemente no creo que por lo menos en el corto plazo podamos encontrarle una solución o un viso de solución. Y lo último que quería decirles es que si en caso que tuvieran, este es otro, digamos, como otra de las cosas que son las herramientas, digamos, más a mano que tenemos en los últimos años, donde creo que las detenciones exponencialmente crecieron por dos motivos, desde mi punto de vista. Primero, por la desfederalización de drogas, que introdujo el narcomenudeo como delito en la provincia para investigar, y esto provocó un crecimiento exponencial de detenidos, sobre todo mujeres, y luego por la cantidad de detenciones que en los últimos años se ven en delitos donde antes las personas no estaban detenidas. Concretamente me refiero a delitos de violencia de género, violencia doméstica.
Hoy por hoy les diría que casi es el 50% de los detenidos de un turno tienen que ver con medidas de coerción dictadas en ese tipo de situaciones que van de la mano de situaciones que no pueden abordarse desde la justicia penal, ¿no? Entonces, siempre es importante, si llegaran a tener que asesorar a una persona que está detenida, estoy hablando de delitos escarcelables, estoy hablando de homicidios, tentativa de homicidios, ¿no? Estoy hablando de lesiones, de amenazas que son desobediencias, en el marco de lesiones y amenazas o de medidas perimetrales. Siempre tengan en cuenta que si la persona está detenida, antes de pedir una excarcelación, tienen que agotar todos los medios para conseguir un domicilio alternativo. Porque si ustedes van a pedir libertades provisorias con los domicilios que traen, ningún juez de la provincia va a evaluar la posibilidad de una libertad. Siempre tener en ese primer momento, o con las personas que lo llaman, o con la misma persona que ustedes defienden en la entrevista previa, tratar de buscar ahí la posibilidad de un domicilio alternativo. A veces es un familiar, a veces es un amigo, otro domicilio que ustedes puedan aportar, porque si no, realmente se hace cada vez más difícil la posibilidad de libertades provisorias en los primeros meses de proceso en ese tipo de delitos, que son delitos que tienen penas leves, ¿no? Y sobre todo porque es gente que en general no trae antecedentes penales, esto es lo llamativo, ¿no? O sea, por robo muchas veces uno defiende personas que por ahí ya tuvieron procesos iguales, pero por lesiones, por amenazas, por desobediencias, la mayoría de las veces son personas que no han tenido nunca contacto con el fuero penal, pero bueno, esta situación actual de no de criminalizar, porque no está mal que los procesos avancen, lo que está mal es que avancen con las personas detenidas. Ese es el problema, que no en todos los casos el avance con las personas detenidas se justifica, ¿no? Y bueno, en esta presunción de que la persona, si queda en libertad, puede volver a cometer un delito o puede tener acercamiento con la persona, con la víctima, en vez de utilizar otros mecanismos que los jueces tienen al alcance, bueno, utilizan la cárcel, como les dije antes, y como todos ustedes deben saber, o por lo menos lo deben ver todos los días, no soluciona. Bueno, creo que desde lo que pensaba compartir con ustedes, me parece que en líneas generales, después, bueno, quedo abierta a las preguntas que ustedes quieran hacerme, pero bueno, un primer pantallazo de cómo es la situación. Muchísimas gracias, doctora Cosetto. Recuerden que van a poder realizar sus preguntas al finalizar el evento. Nuestro siguiente expositor será el doctor Agustín Veiga. Él es abogado con orientación en Derecho Penal, es profesor de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, es oficial de la Defensoría Pública Oficial número 2 ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora, y es profesor de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Doctor Agustín Veiga, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes también a todas y a todos. Primero, bueno, les voy a contar brevemente lo que es la jurisdicción tan particular, ¿no? que es Lomas de Zamora a nivel federal. Justamente, recién la doctora nos contaba la departamentalización que tiene lo que es la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, que realmente es muy positivo en relación a justamente la inmediación con los asistidos y demás. Lamentablemente, a nivel federal se trata de departamentos que son mucho más grandes. Particularmente lo que es Loma de Zamora lo componen 10 municipios, 6 de los cuales son parte del conurbano bonaerense, de la zona sur, 4 son del interior, y de hecho uno de esos 4 ni siquiera es de la tercera sección electoral, que es la que se corresponde con lo que es el conurbano sur, sino que es de la primera sección, como es el partido de General Las Heras. Que de hecho hemos tenido varios casos en ese lugar, y es muy lejos, realmente no es práctico, pero bueno, obviamente desde la defensa pública se hace todo para poder llegar a cada rincón de la jurisdicción. Y también es importante aclarar que esta defensoría es una de las defensorías que son del interior, como se consideran, digamos, y es multifuero. Realmente el alcance que tiene es no solo penal, si bien es de lo que obviamente vamos a hablar hoy,
Es una defensoría que también se ocupa de cuestiones civiles, obras sociales, nacionales, migraciones. Entonces, bueno, es un cuadro bastante complejo, con el cual, bueno, un poco los quiero poner al corriente de lo que es el trabajo día a día de la Defensoría. Yo voy a tratar de ir viendo brevemente algunas cuestiones en lo que es la práctica de la charla con el asistido, con su familia, tratar en definitiva de que nos cuenten con la mayor precisión posible todo lo que son sus condiciones de vida, sus condiciones en el lugar donde está alojado, y obviamente lo que es en relación al expediente. Hago especial hincapié en lo que son las condiciones de alojamiento, porque bueno, algo ya habían mencionado los expositores anteriores. Lo que es la pandemia nos dejó realmente una superpoblación de las unidades de detención que es bastante importante, y es algo a lo que realmente le hacemos un especial seguimiento, porque la Defensoría, además de justamente llevar causas penales, es también la que tiene competencias sobre lo que son los habeas corpus en el complejo 1, complejo 4, unidad 31 y unidad 19 de Seiza, y es algo en lo que, bueno, especialmente tenemos que hacer hincapié. Particularmente lo primero que le preguntamos a nuestros asistidos es la cantidad de personas que se encuentran alojadas con ellos, el acceso que tienen al baño, al aseo, a la comunicación, con nosotros mismos, con lo que es la defensa pública, también con lo que es el resto de la familia. En este sentido nos resultó muy interesante cuando se adoptaron a través de Defensoría General de la Nación la recomendación de que apliquemos las reglas Mandela. No sé si, bueno, muchos de ustedes las conocen, pero son una base, un nivel mínimo de, se podría decir, digamos, reglas mínimas que permiten tener dignidad, en definitiva, a los asistidos. Yo en este momento, por ejemplo, me acuerdo de la regla 58, que justamente la utilizamos mucho en lo que es el contacto con el mundo exterior, cuando la persona nos dice que no lo dejan comunicarse. Es algo muy común en las comisarías cercanas a la jurisdicción donde estamos, que se les permite comunicarse a través de notitas. Literalmente escriben una nota, se la dan a la policía, porque son comisarías, y la policía se las da a las familias de afuera, y es como se les permite un contacto así, que es bastante precario, ni hablar obviamente un contacto cara a cara y demás. Nosotros en este sentido hacemos especial hincapié en tratar de generar lugares de convencer a la persona de pedir un lugar de alojamiento mejor para que se encuentre, pero muchas veces nos sucede, no sé si pasará también en provincia y demás, que es el asistido el que no desea ser trasladado a uno de los complejos penitenciarios o otra institución, porque tienen, más allá de este contacto precario, se podría decir, contacto igual con su familia, y tienen miedo de que los trasladen a un complejo penitenciario que les puede llegar a quedar muy lejos. Otra de las reglas que también es muy importante son un conjunto de reglas, la regla que va de la 12 a la 18, que son de alojamiento e higiene. Yo se las menciono porque realmente las hemos utilizado y las utilizamos a diario cuando vemos que no se cumplen las condiciones mínimas de alojamiento de nuestros asistidos. Es lo primero que vemos, y en definitiva es lo primero que tratamos de mejorar.
Por supuesto también está la regla 19, que es de ropa, cama, diversos elementos, alimentación también, que es la regla 22. Realmente es una normativa que hemos utilizado demasiado en el último tiempo y que realmente el Juzgado Federal ha receptado favorablemente y de hecho nos ha hecho lugar a varios pedidos. Lamentablemente, justamente retomando un poco lo que les contaba del miedo que tienen los asistidos a veces a ser trasladados a uno de los complejos penitenciarios metropolitanos, se ve que particularmente uno de ellos, el de Marcos Paz, queda muy lejos de lo que es la órbita de la Defensoría, en general les queda lejos a las familias, y tienen miedo en definitiva de que los trasladen a ese complejo, pero es algo en lo que muchas veces hacemos hincapié para lograr, obviamente, unas mejores condiciones de detención. La verificación de las condiciones de detención, sin perjuicio de todo lo que les acabo de comentar, también va a servir como fundamento eventual para el planteo de una excarcelación o incluso el planteo de un arresto domiciliario, y es por eso que yo hago especial hincapié en un diálogo sincero y franco con los asistidos. Y en esto justamente veo una distinción entre lo que es el ejercicio de la profesión particular y lo que nos toca muchas veces a los que estamos en la defensa pública, porque si bien la defensa pública tiene una estructura que le permite llevar a cabo producción de informes, como es el caso del área de problemáticas sociales, o el equipo interdisciplinario, o incluso el Ministerio Público de la Defensa cuenta con un cuerpo de peritos que permite desarrollar informes que son muy convenientes a la hora de hacer planteos, hay un escollo que nos cuesta mucho sortear, y es que la persona que tenemos enfrente, ya sea familiar o sea incluso el propio asistido, nos vea como una persona ajena a la fuerza de seguridad o al juez que lo tiene imputado en el proceso. Yo en eso veo una ventaja que tiene muchas veces el abogado particular, porque ahí es como que los roles quedan un poco más demarcados, y en definitiva puede cindirse un poco de lo que es la figura oficial de un juez o de una fuerza de seguridad. Después hay dos cuestiones más que me gustaría tratar en forma paralela, digamos, que son problemáticas que se nos pueden dar, algo ya bien mencionado previamente, pero bueno, una es la incomunicación del asistido, que realmente es algo que últimamente no se ve demasiado, pero bueno, puede llegar a ocurrir. En los casos que le pasó a la Defensoría en la que presto funciones, por supuesto que es algo que se impugnó y que se buscó tener igual contacto con el asistido, por supuesto conforme a la normativa vigente que establece que es necesario igual tener contacto y poder hablar con el asistido. Obviamente entender que esta facultad es limitada y que es necesario que esté fundada y acotada a un plazo de tiempo determinado. El secreto de sumario, por otro lado, sí es algo que se aplica más usualmente, sobre todo, bueno, en los casos que tenemos que son más complejos, casos de narcotráfico muy importantes, donde hay medidas de allanamientos o detenciones que estén pendientes, o secuestros extorsivos. En estos casos, que realmente ocurren más a menudo, si bien obviamente se intenta tener acceso al expediente y demás, en definitiva
No recomendamos al asistido, por supuesto, que declare hasta tanto podamos tener acceso al expediente, poder verlo con él y establecer las estrategias de defensa que sean necesarias. Y bueno, mi exposición en realidad va a ser un poco más breve, pero como último punto, hablar un poco de lo que es la excarcelación y el arresto domiciliario, también en paralelo, y volviendo a hacer hincapié en lo que es la charla, el diálogo con el asistido y con su familia. Es fundamental, obviamente, conocer la composición del grupo familiar, de los familiares a cargo, hijos menores, también en las relaciones que son de familias ensambladas, tener en cuenta no solo a los hijos biológicos, sino obviamente a los hijos de la pareja que requieran asistencia. De hecho, después les voy a contar 2 experiencias que tuvimos desde la defensa pública en nuestra jurisdicción en relación a esto. Por supuesto, preguntarle también en relación a las enfermedades que padezca, hacer especial hincapié en si las condiciones de detención afectan en definitiva o no ese estado de salud que tienen. Y por supuesto, otra cuestión muy importante, el arraigo. Tratamos en definitiva de hablar con todo familiar conocido, etcétera, digamos que nos presente el asistido como conocido para poder en definitiva lograr un domicilio el cual declarar y poder utilizar en la excarcelación y o en el arresto domiciliario. Y en este sentido también destacar el Código Procesal Penal Federal, que si bien no está vigente totalmente, desde 2019 sí están vigentes algunos artículos. Uno de ellos es el artículo 210, que es el que habla de las medidas de coerción. Y es muy importante este artículo porque realmente a lo que es el ejercicio diario de la Defensoría donde presto funciones, fue fundamental. Establece una serie de medidas que van desde la menos lesiva de lo que es la libertad individual hasta la más extrema, justamente aclarando que es el inciso K, que es la prisión preventiva, y solo aplicable en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes. Y acá les cuento, de hecho, la primera experiencia que tuvimos en el marco de un pedido de extradición de una persona por parte de Estados Unidos. Nosotros hicimos una presentación de una excarcelación, no de un arresto domiciliario, directamente de una excarcelación. Teníamos bastantes dudas en relación al arraigo porque era una persona que justamente estaba de paseo en el país, pero que tenía una amiga que había ofrecido su hogar y demás, pero esta amiga no se podía comprometer a lo que era estar todo el día y ser la referente de arresto domiciliario. El delito por el cual se la solicitaba a Estados Unidos era un delito muy grave, o sea, realmente teníamos pocas expectativas de que pudiera llegar a hacerse lugar. Y sin embargo, bueno, hicimos el pedido en base obviamente al artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, y se le otorgó. Si bien se le otorgó la libertad, se le impusieron una serie de medidas, prohibición de alejarse de su hogar por más de 24 horas, se le colocó una pulsera electrónica, lo cual fue recurrido por la Defensoría y recientemente fue confirmado, pero realmente fue un avance porque de otra manera probablemente estaría privada de su libertad. También es destacable que están vigentes los artículos 221 y 222, que establecen concretamente qué es el peligro de fuga
y el peligro de entorpecimiento en la investigación, y destacar obviamente la utilización de estas herramientas y realmente lo útil que son para lograr evitar el encarcelamiento de nuestros asistidos. Pero vuelvo a hacer hincapié por última vez, y con esto ya termino, en tratar de lograr una comunicación con confianza con el asistido. Les cuento un ejemplo más. En la Defensoría donde yo trabajo, un asistido en el momento de la detención y de la entrevista previa a la indagatoria nos había dicho que no tenía familiares a cargo, que no tenía problemas de salud. Básicamente, para decirlo en otras palabras, no había muchos argumentos como para poder plantear una excarcelación con perspectivas de éxito. Obviamente que se presentó igual, fue rechazada, pero semanas después, y luego de un diálogo, se podría decir de semanas, de hablar con la persona, de que tomara confianza con todos nosotros y entienda, en definitiva, que estábamos de su lado, nos empezó a contar un poco más de su vida, y nos contó que era padre de una niña, pero que le daba mucha vergüenza decirlo porque nunca se había hecho cargo. Y resultó ser que la madre de esa niña no se estaba pudiendo en ese momento hacer cargo, y necesitaba, de hecho, la presencia del padre. Cuando nos contó esto, por supuesto, nos pusimos en contacto, logramos generar también con la madre de la niña y con la expareja de él una relación que nos permitió que nos brinde la documentación, que nos cuente la problemática, comprometerla a ser entrevistada por los organismos del Ministerio Público de la Defensa, que están orientados justamente a hacer informes de cara a los arrestos domiciliarios y excarcelaciones, y logramos efectivamente el arresto domiciliario para que esta persona pueda cuidar a su hija. Por eso yo quería hacer hincapié en eso, en que es un desafío en definitiva que tenemos, que entiendo que es un desafío que también tienen los que ejercen la profesión en forma particular, tener un diálogo franco, sincero, permanente con los asistidos. A veces quizás a la Defensoría nos cuesta un poco más por el cúmulo de trabajo que se suele generar, pero bueno, no es más que eso. Obviamente quedo abierto a las preguntas, consultas, y no quiero terminar sin antes agradecer a Brian y a todo el equipo que me convocó hoy. Gracias, doctor Veiga. Quiero hacer Sí. una acotación sobre dos cositas que dijeron Roxana y Agustín. Me parece muy interesante esta cuestión de respecto a comparar condiciones de detención con lo que, digo, visto desde quienes estamos fuera de un espacio de detención, con lo que definitivamente termina queriendo la persona, porque es verdad lo que decía Roxana, lo que decía Agustín, muchas veces nos encontramos con condiciones de detención que distan mucho de ser las prescriptas por cualquier normativa internacional, incluso como piso mínimo, e incluso las personas prefieren seguir quedándose ahí por una cuestión de cercanía familiar, por una cuestión de miedo a lo desconocido que resulta la cárcel para las personas que están por primera vez detenidas, principalmente aquellas personas que suelen ser su primer contacto con todo lo que es el contexto de detención, y que está viendo cada vez más, que tienen que ver con delitos en contexto de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Todas las personas son un cúmulo de personas que no quieren ir a un penal o la cuestión de acercamiento familiar, o por la cuestión de el miedo a qué sucede adentro. Entonces termina en parte contribuyendo a la saturación de estos espacios, ¿no? Porque no solamente no hay voluntad para recibirlos quizás, sino también no hay voluntad para irse de esos espacios. Y desde luego que por cómo está distribuido el Servicio Penitenciario Federal, en los lugares, digo que los establecimientos están desde
daría para otra charla, digo, pero esos establecimientos que quedaron desde que las provincias eran territorios nacionales, están los problemas del acercamiento familiar, la lejanía con la familia, ni siquiera te digo Marcos Paz, te digo Rawson, cualquier cárcel del interior, y son todo un desafío, ¿no? Y el dato que a mí me había faltado dar, que di el dato de la cantidad de personas alojadas en comisarías de calle de la Ciudad de Buenos Aires, de esos 970 casi, el 95 son presos nacionales, ni siquiera son presos de la Ciudad de Buenos Aires. Son presos nacionales que deberían estar en algún establecimiento nacional, que por excelencia es el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Y están cumpliendo, en algunos casos, hasta condena en una fuerza policial de la ciudad. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora sí a comenzar con las preguntas. Para preguntar tienen que levantar la manito, ahí tienen un botón, y les vamos a ir dando la posibilidad de abrir el audio. A mí me ha pasado muchas veces que muchos internos piden ellos irse, por ejemplo, a unidades del interior. He visto muchas veces como que se ha desnaturalizado el habeas corpus. No sé si ustedes hacen un filtro de todo eso, ¿no? Porque yo he estado tantos años y he visto presentaciones que después creo que con el tiempo los mismos jueces, y más en el ámbito de Lomas, que es donde yo, por ejemplo, estaba, ¿no? Las unidades de ahí, creo que después se fueron dando cuenta quizás que, bueno, las condiciones de detención se tienen que ver agravadas realmente. Yo he visto pedidos o iniciar habeas corpus llamando por teléfono, porque ellos a veces llaman directamente por teléfono de la unidad, o no, los atienden así. Y por cualquier cosa, o sea, por cosas, en casos deben ser graves, pero en otras no. Entonces a veces uno dice, y los atienden igual. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es o sea, que no se desnaturalice, digamos, el habeas corpus en sí, a eso me refiero yo, ¿no? Claro, a ver, hay que entender también que la persona que está privada de la libertad, un agravamiento en las condiciones de detención, visto desde adentro, quizás visto desde el encierro, quizás son cosas que para los que estamos del otro lado podrían parecer en principio como que no corresponderían. Y realmente el rol que hace en general la Defensoría es, más allá obviamente de la presentación de los habeas corpus, las cosas que corresponda, es también articular con el defensor de la persona, el defensor natural, porque hay una cosa que también, que es que no llaman por cuestiones que no sean importantes. O sea, son quizás cuestiones que uno diría en principio, bueno, esto no sé si es o no es un habeas corpus, pero yo... Claro, el motivo, claro, la motivación. Claro, pero sí son cuestiones que tienen que ser solucionadas, sí. Y lo que muchas veces hacemos en el rol de la defensa pública es quizás tratar antes de hablar con el defensor y plantearle esta cuestión, ver si es algo que ya se está tratando, porque muchas veces nos pasa que simplemente lo llaman, o sea, nos llaman porque hay una cuestión que ellos quieren y que no sale, y resulta como y te dicen, mirá, lo estamos presentando, ya está por salir, nosotros se lo explicamos. Yo diría, es un tema también de tener empatía, obviamente, con la persona que está detenida, entender que para ellos es fundamental eso que se está solicitando, y tratar de ayudarlo de la mejor forma posible. Y también entender que a veces el habeas corpus no es quizá lo que le soluciona el problema, pero sí es hablar con el defensor. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas veces remitimos correos electrónicos y nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa bonaerense, bueno, explicando estas cuestiones. En definitiva, puede que en algunas cuestiones se haya
se podría decir. Desnaturalizado, decía. Claro, pero es un instituto que viene a solucionar. No estoy cuestionando, al contrario, digo el filtro que quizás hay que hacer para, bueno, considerar realmente que hay condiciones de detención. Permiso Hola, a la ¿qué tal? moderadora. Hola. Voy a hacer mi aporte. Yo estoy en Policía de la Ciudad, en el ámbito de alcaldías, y sí, se presentan algunos habeas corpus, pero precisamente es involucrarme en estas cuestiones porque creo que también está bien lo que decía ahí el defensor de la Defensoría Federal. Hay cuestiones que la tiene que resolver el personal policial, es decir, lo que pasa que ya cuando no se resuelve automáticamente, el primer remedio que tiene es presentar un habeas corpus. La realidad es que hay cuestiones que son solucionables, no se deberían presentar ese tipo de... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Este tipo de cursos es para capacitarlo, por lo pronto yo lo tomo así, si bien soy doctor. Pasa esto, lo habíamos hablado en la reunión el otro día en la comisión, pasa esto, es capacitarse y involucrarse un poquitito, tratar de ver cómo se pueden resolver cuestiones, una habeas corpus por un colchón, te digo, cuestiones básicas y elementales que lo tienen que tener, el interno tiene que tener, digamos, todas esas cuestiones, pero bueno, hay que estar encima, y bueno, hay veces que se presentan. Yo, agregando un poquitito más y abuso del tiempo, ¿no? Lo que decía ahí el doctor Veiga de la Defensoría, involucrarse y también tener un diálogo franco y involucrar también a la fuerza de seguridad, porque también para resolver determinadas cuestiones que se le pueden plantear a los profesionales, más que nada le hablo a los que están acá escuchando, de que hay cuestiones que por ahí no la puede resolver la primera persona o el primer uniformado que lo recibe, y tal vez tenga que hablar con el titular de la dependencia. Esto quiero que lo tengan en cuenta los matriculados, que muchas veces van a tener que pedir hablar, porque hay cuestiones que ya exceden al personal policial que recién los recibe. Más que nada porque son cuestiones a resolver, que por ahí se le presentan determinadas situaciones y es cuestión de conversarlo, porque también de este lado está digamos, la vocación de resolver ese tipo de cuestiones. Ya sea una entrevista en privado, como lo dicen, que también por un montón de celos tratamos de que sea lo más, lo que tiene que ver con la seguridad, y hay veces que lo mezclamos con la vulnerabilidad de la privacidad que tiene que tener con el defensor, ¿no es cierto? Es decir, eso se da mucho también, pero pasa por esto, porque por ahí también falta un montón de preparación, no lo sé en el ámbito de Provincia de Buenos Aires, lo digo también en esto, es decir, hay lugares que tienen blindex para tener entrevistas, tampoco pueden tenerlo libremente los defensores, se le presenta todo, ¿no? No quiero ser extenso, pido disculpas, ¿no? Al contrario, el aporte, la verdad que es muy valioso, tanto de la doctora Rainelli como del señor Juan Carlos Lestieri. Excelente la exposición de todos, gracias, gracias por, bueno, yo no la organicé, pero bueno, me gustan temas y los felicito realmente de corazón. Gracias, para mí también un gusto intercambiar con todos ustedes. La verdad que siempre uno aprende y plantea esto, ¿no? Como decías vos antes, a veces hay situaciones donde uno por verlas todos los días le parece que son usuales y en verdad lo del habeas corpus, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo, está un poco desnaturalizado. Sí. Prácticamente los detenidos piensan que es una herramienta para conseguir traslados. Como cuesta tanto trasladarse de un lugar a otro, muchas veces es un uso indiscriminado para trasladarse de una unidad carcelaria a otra. Para no Y en verdad, trasladarse, para que no los trasladen. más graves se dan con las situaciones. Las situaciones de salud creo que son las más graves, por lo menos de las que yo veo todos los días, sí hay situaciones de salud que sí, porque bueno, muchas veces tampoco hay medios, o sea, dejando de lado que puedan actuar bien, no hay medios, o sea, la Dirección de Salud Penitenciaria. Ahora, justamente ayer yo estuve haciendo una apelación por una persona que está con una artritis reumatoide, no tiene silla de ruedas, o sea, y lo están subiendo a UPA. Ayer acompañé videos, fotos, o sea, los otros internos lo ayudan a levantarse de la cama, a comer, al baño, o sea, no hay una silla de ruedas, es increíble, pero no hay una silla de ruedas en la unidad 23 de Florencio Varela para darle, y ahí, o sea, si no es con habeas corpus, ¿qué haces? O sea, no tenés manera. No, pero ahí obviamente que se están agravando las condiciones de detención, ¿no? Esas cosas. Y hay situaciones que son muy límites, pero es verdad, bueno, pasa como cuando uno hace un abuso de un determinado mecanismo, bueno, del otro lado también, es decir, bueno, denuncia por denunciar, y el diálogo sincero
yo agrego a lo que decía el doctor Restieri también, el diálogo sincero también con la persona que uno defiende, ¿no? O sea, Sí, sí. ser muy honesto y no prometer más de lo que uno no sabe que va a pasar, porque la verdad es que son tantas las variables que están en juego. Creo que lo que fundamenta esa relación de confianza abogado-cliente es, bueno, no prometer más de lo que uno no sabe que va a poder pasar, No, porque no, la no. realidad es que muchas veces la desconexión viene por ese lado, ¿no? Sí, Y esto es lo que sí, yo también genera siempre, falsa expectativa sí, sí, en el que está totalmente. Yo siempre digo, incluido, ¿no? al interno hay que contenerlo, hay que asesorarlo en lo que quiera, pero no prometerle nada, porque la situación en la que están, que muchas veces tienen, uno no puede generarle más expectativa de la que realmente, Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, sí. Nada más, era un aporte, no quería preguntar nada porque entendí todo, pero digo, era un aporte nada más. Al contrario, Gracias, este Martina. espacio está para eso. La verdad que hemos tenido unos expositores totalmente de lujo que nos han como abierto los ojos, ¿no? Por lo menos están empezando con la carrera de abogacía, y para quienes ya son abogados o quieren ejercer en derecho penal, la verdad que nos han dado información totalmente de lujo, desde un panorama, ¿no? Desde los detenidos, las dificultades y problemáticas que afrontan, desde el lado de los trabajadores de la justicia, tanto a nivel federal, provincial, de la ciudad. Muy contenta con la información, mensajes las personas. Acá Marcela Lainelli nos dice, excelente los expositores, muy claros y precisos, coincido totalmente. Valeria Ivana nos dice, muchas gracias, excelente la charla. Magdalena Gómez nos dice, gracias por la invitación y las sinceras palabras sobre el panorama actual. Y Soledad Pujol nos dice, muchas gracias por la charla. Bueno, estamos casi finalizando, pero antes quería invitar al doctor Brian Battistelli, que está acá presente, a que nos diga unas palabras. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios. Brian Battistelli, tenés el uso de la palabra. Liz, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy buena como mediadora, bueno, no sé, como anfitriona en este caso. La verdad que lo de los oradores es excelente, muy agradecidos bueno, la verdad que han dado una charla que va a ser, digamos, o sea, si bien hicimos charlas anteriores a la pandemia, incluso durante la pandemia, pero bueno, después de lo que fue el aislamiento, que volvimos a juntarnos en forma presencial, es la primera actividad. Ahí les dejé, bueno, están todos invitados a sumarse, les dejo ahí mi mail y mi número, me escriben, los agrego al grupo, o cualquier duda que tengan. Bueno, más que nada quería decirles que el lunes 19 vamos a estar haciendo un brindis de fin de año en Paseo de la Plaza, más cercano de 19 horas. Así que todos aquellos que se quieran acercar, los que por ahí faltan sumarse, está abierto a todo el mundo. Y por otra parte, la idea de la comisión es poder tocar todos los temas y que se vayan especializando. A ver, hoy habló el doctor Arriarán, que bueno, él está más que nada abocado a lo que es alcaldías y lo que es centros no penitenciarios, que es parte de la comisión, pero la idea es que vayan empezándose a soltar todos aquellos que integren, digamos, de alguna u otra forma, más que nada para tener un crecimiento. Por eso es que por ahí está bueno de que se vayan especializando en diferentes temas, quienes se vayan sumando. Por último, quería invitarlos también a asociarse a la ABA. La verdad que es una cuota dentro de todo, no es algo caro y permite, a ver, esto no es un requisito para acceder a la Comisión de Asuntos Penitenciarios en sí, pero por ahí para acceder a otro tipo de cursos, otro tipo de comisiones, más otros beneficios, como por ejemplo tener un lugar donde puedan atender en alguna emergencia a algún cliente, o puedan acceder a descuento en lo que es curso de actualización que tienen con la UBA, o bueno, diferentes beneficios. Y bueno,
quedamos abiertos a todo tipo de consultas y bueno, agradecerles por haberse conectado y haberse, bueno, compartido este rato, que bueno, afuera mucho calor, mucha gente que por ahí se ha cortado la luz y no se ha podido sumar, pero bueno, logramos grabar la charla, así que la van a poder ver cuando deseen. Prontamente vamos a tener el canal de YouTube donde vamos a subir todas y cada una de las charlas para que aquellos que no puedan asistir las puedan ver. Así que Liz, bueno, te termino cediendo la palabra. Agradecemos a todos por acompañarnos en este hermoso debate, sobre todo que se ha armado al final también. El video va a quedar en el canal de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Muy pronto también vamos a tener un canal exclusivamente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios. Pueden encontrar ahí el video de hoy. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches a todos.